Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Pachi Pérez, responsable técnico de la empresa Sifritec. Y en este vídeo os vamos a mostrar la puesta en marcha de un equipo de aire acondicionado con bomba de calor nuevo que todavía no ha arrancado hasta ahora. Entonces, la primera observación que tenemos que hacer cuando hacemos la puesta en marcha de un equipo, y eso es muy importante, es que recordar que antes de ponerla en marcha el equipo tenemos que darle tensión al sistema durante 24 horas. ¿Para qué? Para permitir que el aceite del compresor coja la temperatura adecuada y prevenir la posibilidad de que el refrigerante que está en este momento en el compresor se licúe y se mezcle con el aceite, con la consecuencia que eso puede tener, que cuando el equipo arranque, lógicamente se va a producir una caída súbita de presión y lo que se va a provocar es una evaporación instantánea de ese refrigerante que va a su vez a arrastrar parte de ese aceite para que circule por todo el sistema. Entonces, como veis, es una máquina totalmente nueva. Ayer hicimos las tareas las tareas previas, lógicamente, para que el equipo, antes de que hacer la puesta en marcha, hicimos la presurización de lo que es la instalación. Posteriormente estuvimos esperando para comprobar que no había fugas y posteriormente lo que hicimos fue hacer dos vacíos, ¿de acuerdo? Ese doble vacío llegó hasta 200 pascales, esos 200 pascales lo que permiten decir es que hemos conseguido evaporar el agua a menos 24 grados. Significa que el vacío está bien hecho, lo que es la presurización también. Consideramos que no hay ningún tipo de fuga y entonces el equipo está disponible para hacer la puesta en marcha. Pero recordad, antes de hacer la puesta en marcha, 24 horas antes hay que darle tensión. ¿Para qué? Para dar esa tensión, para que la resistencia eléctrica del cárter, en este caso como es un equipo inverter, no está por la zona exterior, es decir, no se ve en el anillo como anillo en el exterior del compresor, sino que esa resistencia está interna dentro del propio equipo. ¿Y cómo funciona una resistencia eléctrica cuando es un equipo inverter? Lo que hace el equipo inverter es que a través del inversor manda una pequeña corriente continua a baja intensidad a los devanados del compresor. Y esa corriente es suficiente para que los devanados cojan cierta temperatura y a su vez transmitan esa temperatura al aceite del compresor. De esa forma vamos a prevenir la posibilidad de que el refrigerante que esté licuado con el aceite, ese refrigerante se va a ir evaporando poco a poco y se va a separar del aceite, con lo cual ya tenemos unas buenas condiciones para hacer la puesta en marcha del equipo. Entonces, como veis, el equipo ahora mismo está parado, ¿de acuerdo? Está parado, entonces, claro, no entendemos cuál sería, digamos, la presión del refrigerante en este momento si el equipo está parado. Pues evidentemente esa presión va a corresponder a la temperatura a la que estamos en este momento. Como veis, ahora mismo estamos a una temperatura de 10 grados aproximadamente en el exterior, o sea, donde está ubicada la máquina. Eso significa que si vemos la tabla de presión y temperatura del R32, que es el refrigerante que utiliza este equipo, veremos que la presión absoluta que nos tiene que marcar con el equipo parado serían 11 bares. No vamos a poner los manómetros todavía, porque lo que queremos es prevenir que perdamos refrigerante cuando pinchemos. Veis que el equipo ya está preparado para la puesta en marcha. Está abierto el gas. Hemos puesto hemos dado tensión 24 horas antes y ahora lo que vamos a hacer es hacer la puesta en marcha, ¿de acuerdo? Entonces, la primera operación que vamos a realizar es, lógicamente, colocar lo que es la pinza perimétrica y vamos a poner los manómetros en la zona de baja presión. Y a partir de ese momento, cuando el equipo arranque, que ya está arrancando en este momento, como veis, es increíble, es maravilloso hacer una puesta en marcha. Me encanta ver cómo un equipo, digamos, de este tipo, digamos, se pone a funcionar. Os digo un poco dónde está ubicada la unidad interior de este equipo. Esta máquina de exterior está conectada a su vez a una unidad interior tipo split de pared de 10 kilovatios que está situada en la sala de servidores. Pero la empresa propietaria de este equipo, como ha hecho una ampliación en la sala de servidores, antes tenía instaladas ya dos máquinas de estas mismas características de 10 kilovatios y ahora, como ha ampliado y ha metido un rack nuevo, lo que ha hecho ha sido, digamos, aumentar la potencia frigorífica de la instalación poniendo una máquina más. Como veis, aquí tiene una máquina que es su hermana, que sería esta, y ahí tiene otra máquina que también sería su hermana, que sería la segunda, y esta sería la tercera. Esta es la máquina nueva. Como veis, el ventilador ya está empezando a funcionar, significa que el compresor también está cogiendo revoluciones, y como veis, lo primero que tenemos que fijarnos siempre es el consumo eléctrico que tiene el equipo, que como veis en este momento es 2,77 amperios. ¿Eso qué significa? ¿Por qué es tan bajo? Porque lógicamente, como hay dos máquinas más funcionando en este momento y están operativas en la sala de servidores, esta máquina va a funcionar a un régimen muy bajo. Lo que estamos haciendo es prevenir la posibilidad de que cualquiera de las tres máquinas
pueda fallar, y ante esa situación el cliente se quiere asegurar de que esa sala siempre va a estar climatizada. Entonces, como veis, está arrancando el compresor a bajo, digamos, a un bajo nivel. Evidentemente, si fuera necesario, poco a poco iría cogiendo revoluciones. Y la siguiente medición que vamos a hacer es tomar la presión de evaporación. No vamos a coger la presión de alta porque de momento no nos interesa, y ya sabéis que es una situación un poco angustiosa. Cada vez que pinchamos el manómetro de alta siempre perdemos refrigerante. Entonces, para prevenirlo, siempre pinchamos, digamos, en lo que es el manómetro de baja, ¿de acuerdo? Y vamos a abrir la válvula para que nos permita visualizar la presión de evaporación. Ya veis que el manómetro va a subir. Estos son, digamos, unas tomas especiales que, digamos, prácticamente tienen poca pérdida de carga, con lo cual la carga de refrigerante que se pierde es mínima, ¿de acuerdo? Ya hemos abierto la válvula y vemos que la presión a la que está funcionando el sistema es de, a ver, a ver si lo veo, kilogramos centímetro cuadrado, son aproximadamente unos 9 bares, ¿vale? Esos 9 bares corresponden, manométricos por supuesto, esos 9 bares corresponden a una temperatura de evaporación de aproximadamente unos 8 grados aproximadamente. Bien, como acaba de arrancar la máquina y estaba trabajando a bajo régimen, lógicamente, como el compresor está trabajando a bajas revoluciones, siempre es normal que esa presión de evaporación sea un poquitín más alta de lo normal. ¿Qué ocurre? Como están funcionando las máquinas, lógicamente, la temperatura de la sala es una temperatura muy baja y, lógicamente, la temperatura, digamos, de la sala es tan pequeña que la máquina está funcionando a bajo régimen. Seguimos comprobando el consumo eléctrico de la máquina, que son 2,75, y seguimos comprobando que la presión de evaporación está rondando los 9 bares, manométricos serían 10 bares, presión absoluta, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente operación que vamos a realizar va a ser medir el recalentamiento, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar como referencia la tubería de retorno del refrigerante de la unidad interior, donde está el evaporador, y con la sonda de temperatura de contacto vamos a tomar la temperatura real termométrica que tiene, digamos, el refrigerante al paso por esa tubería, ¿de acuerdo? Voy a encenderlo y vamos a calcular el recalentamiento en base a esa fórmula que ya todos conocemos. Hay que esperar un poco porque esta sonda es hasta que actúa y para que mida la temperatura correcta. Vale, pues me están marcando 15 grados. ¿Eso qué significa? Que si la presión a la que estaba trabajando el equipo, aproximadamente, por la presión y la temperatura, son aproximadamente temperatura manométrica son 11 grados, y aquí tengo, digamos, me está retornando el gas a 15 grados, significa que el recalentamiento que tengo son 4 grados. Digamos que no podemos considerar tampoco ni que sea alto ni que sea bajo, porque al ser una máquina inverter, lógicamente, la forma en la que trabaja el equipo, que no está trabajando a plena potencia, impide calcular de una forma milimétrica y de una forma exacta, digamos, el recalentamiento. Pero entendemos que existe un cierto recalentamiento, con lo cual ya estamos asegurando de que la carga de refrigerante es la adecuada, el equipo está funcionando de forma correcta, y entonces lo que está pasando es eso, que al trabajar un régimen muy bajo, pues, lógicamente el compresor está funcionando a un 20 o un 30% de capacidad, y lógicamente pues podemos considerar que con un cierto recalentamiento podemos entender que la máquina está funcionando correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, claro, en este caso concreto, teniendo 3 máquinas funcionando a la vez de forma simultánea, pues lo que va a ocurrir es que las condiciones de trabajo para estas 3 máquinas van a ser las ideales. Van a estar trabajando siempre a bajísimo régimen y van a estar funcionando permanentemente, es decir, el compresor prácticamente jamás va a parar, siempre va a funcionar a un régimen muy bajo, y en esas condiciones la máquina va a tener una larga vida. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos evitando unas paradas y arrancas constantes que pueda tener el equipo, porque el equipo va a funcionar siempre a un régimen muy bajo. La carga térmica interior va a ser siempre muy baja, con lo cual la máquina siempre va a estar funcionando a bajo régimen, a una temperatura de evaporación muy estable, a un recalentamiento también muy estable. Y la máquina, digamos, aunque sea la temperatura exterior muy alta, evidentemente la máquina va a trabajar siempre a bajo régimen. ¿Eso qué significa? Que el compresor va a estar funcionando siempre a un régimen muy bajo, el consumo eléctrico que va a tener la máquina va a ser muy bajo, y además de eso, como las condiciones de retorno del gas a baja presión y temperatura van a ser muy favorables para la refrigeración exacta y correcta del motor. Entonces, esas van a ser las mejores condiciones posibles para el equipo funcional.
¿Qué podemos augurar en esta situación? Pues que el equipo va a estar funcionando perfectamente, incluso con el compresor funcionando permanentemente unos 20 años, y el equipo no va a tener seguramente ninguna anomalía. Posiblemente pueda tener algún problema en alguna placa electrónica porque puede haber alguna alteración de corriente, pero digamos que mecánicamente es la mejor situación que se puede dar en un equipo de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque el compresor va a estar funcionando siempre a un régimen muy bajo, una temperatura, digamos, muy baja de funcionamiento, y además va a recibir gases muy fríos a muy buena temperatura para permitir su refrigeración, con lo cual vamos a siempre a conseguir, digamos, las mejores condiciones posibles. Entonces, pues esta es, digamos, la puesta en marcha del equipo. Vamos a esperar un poco más, 5 o 10 minutos, para ver si los parámetros de funcionamiento siguen en la misma línea, y con eso daremos por bueno, digamos, la puesta en marcha. Ya conociendo que el equipo está funcionando correctamente, nos podemos marchar a nuestra casa con la tranquilidad de que, bueno, pues de que sabemos de que el equipo está funcionando correctamente, que nuestro trabajo ha sido bien realizado y que, lógicamente, la máquina va a responder a las expectativas que hemos puesto todos ellos. Por un lado, los clientes, que lógicamente han hecho una inversión importante para incorporar un equipo más en su instalación, y para nosotros, por supuesto, que como técnicos clase A queremos tener la certeza de que el equipo está funcionando correctamente. Vamos a esperar unos minutos y volvemos otra vez dentro de un rato, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Hola, ya estoy aquí de nuevo. Hemos estado esperando 10 minutos para ver cómo va funcionando el equipo y cómo va evolucionando, y seguimos viendo que el equipo sigue funcionando correctamente. Ahora mismo la máquina está funcionando con un consumo de 4 amperios, es decir, un consumo bajo en relación a la capacidad y la potencia que tiene el equipo, pero porque también estamos considerando la situación en la cual la máquina está funcionando, digamos, a un régimen muy bajo, con lo cual lo lógico es que el consumo sea también bajo. Estoy midiendo la presión de evaporación, que en este momento está rondando los 7 bares, con lo cual, digamos, está evaporando a 0 grados. Situación perfecta, porque siempre el umbral a que queremos llegar es que la temperatura de evaporación del equipo sea 0 grados. ¿Para qué? Para que la transmisión térmica del aire y del evaporador sea adecuada y de alguna forma se produzca una transmisión y digamos, un intercambio térmico eficaz para que el aire, digamos, que pase por la batería se enfríe correctamente. Y por otro lado vamos a medir ahora otra vez el recalentamiento, ¿de acuerdo? Teniendo una consideración que estamos evaporando ahora mismo una temperatura de 0 grados, pongo la sonda de temperatura de contacto y, como veis, la temperatura la temperatura termométrica que tiene en este momento el refrigerante al paso por la tubería de retorno es de 5,4 grados. ¿Eso qué significa? Que estamos considerando que el recalentamiento es 5,4 grados, porque recordad que el R32 es un refrigerante puro que no tiene deslizamiento, no es como el 410 o el 407C. Para medir el recalentamiento en esos dos refrigerantes tenemos que considerar el deslizamiento. En el caso del 410 sería 0,5 grados, habría que aumentarle 0,5 grados a la temperatura real que nos está marcando el termómetro en este caso, o el 407C, que tiene un deslizamiento de 7,5 grados. El R32 es un refrigerante monocomponente, con lo cual, digamos, no tiene ningún tipo de deslizamiento, y la temperatura a la cual tomamos el retorno de la máquina es la temperatura real que tenemos que utilizar para compararla con la temperatura manométrica, que en este caso es 0 grados. 0 grados manométricos, 5 grados, 5,4 grados, temperatura real del refrigerante en el retorno al compresor. Significa que el recalentamiento es de 5,4 grados, con lo cual consideramos correcta la puesta en marcha. Estamos entendiendo que en este momento el equipo está funcionando correctamente, con lo cual podemos dar por finalizada la puesta en marcha del equipo, irnos a casa tranquilos. Y bueno, yo voy con mi compañero Sergio, nos vamos a ir a tomar ahora un café, que yo creo que nos lo hemos merecido. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nada, nos vemos en el siguiente vídeo enseguida. Un saludo, adiós.